Hola gente de YouTube, aquí les traigo un one shot, espero que les guste y así nomás empecemos con el fanfic. Izuku X Lady Nagant Yandere. Después de la derrota de la Liga de Villanos, se podría ver a un peli verde muy pensativo. Aquel joven no era nada más que Izuku Midoriya. El motivo de sus pensamientos es porque Tomura Shigaraki alias Tenko Shimura murió en batalla debido a que Izuku le entregó el One for All y como Shigaraki tenía el All for One. Fue mucho para su cuerpo ya que era la única forma de eliminar permanentemente a All for One. Izuku se sentía culpable al no haber podido salvar a Tenko, pero tampoco está deprimido sabiendo que es cuestión de tiempo de que las brazas se agoten. Él sabía que no podría volver a ejercer el trabajo de héroe. Aunque sabía que pensaba si podría ser un profesor en la UA, después de graduarse de la academia. Él sabía que las brazas podría durar a lo máximo 3 años si no usa el 100%. Izuku Midoriya se fue a su dormitorio para reflexionar qué hacer. Mientras que en otro lugar se podría ver una mujer de 30 años. Cabello corto y bicolor, de 2 tonos, con una combinación de azul oscuro y reflejos rosados. Aquella persona no era nada más que Lady Nagant, la ex heroína de seguridad pública. Nombre verdadero Kaina Tsutsumi. Ella estaba en rehabilitación debido a que obtuvo graves heridas y en que la última batalla sobreexigió mucho su cuerpo en esta última. A ella le dieron la opción de permanecer en prisión o ser libre, pero con algunas restricciones. Kaina sin dudarlo eligió la segunda opción y desde ese día ella empezó con su rehabilitación física. La peli azul pensaba en alguien en concreto y es a un joven peli verde. Al principio ella lo quería matar por órdenes de All for One, pero se sorprendió de sus habilidades y su fuerte determinación. Ella recordó ese brillo en sus ojos en esa época donde ella tenía una sonrisa feliz al ser una heroína. Antes de que seguridad pública la haya convertido en una asesina a sangre fría. Con el tiempo ella admiraba al peli verde, pero poco a poco esa admiración se volvió en una obsesión y de esa obsesión se convirtió en un amor lleno de locura y posesión. Ella pensaba en cómo escapar sin llamar tanta la atención. Sabía que aún estaba siendo vigilada por seguridad pública y por algunos héroes del top. Tendría que buscar una forma de eliminar a los guardias de forma silenciosa y que sea fuera de cámaras. Había varias cámaras en distintos rincones incluso en su habitación. El único lugar sería el baño, pero estaban completamente selladas imposibilitando una posible fuga. Podría crear una bomba de humo improvisada, pero le tomaría tiempo en fabricarla y necesitaría varias. Luego de eso tendría que deshacerse del collar antidones y luego de eso podría buscar a su anhelado brócoli. Luego de eso planearía llevárselo por las buenas o por las malas a otro país y para hacerlo tendría que robarse un barco o un avión. Gracias a sus experiencias ella sabe manejar cualquier tipo de vehículos, incluso sabe múltiples idiomas cuando hacía sus misiones. Así que la bicolor empezó a poner en marcha su plan aunque le tome unas semanas. Mientras tanto con Izuku. El peligro verde estaba hablando con su psicólogo debido a todos los problemas que tuvo afrontar en un solo año, fue demasiado para y lo dejó marcado la muerte de Tenko Shimura, el estrés postraumático que obtuvo en sus días de vigilante, el trauma de haber perdido los brazos, la muerte temporal de Bakugou y la pérdida del One for All. Eso lo terminó por afectarle demasiado. En todo ese tiempo tuvo que fingir estar bien para no preocupar a los demás. Por esa razón iba a un psicólogo en sus días libres y a escondidas de los demás. Izuku habla de sus problemas con su psicólogo de toda su vida, los problemas que afrontar, las pesadillas que tiene todas las noches y entre más cosas. Luego de un largo día Izuku fue a los dormitorios a descansar ya que fue un día agotador tanto como físicamente y mentalmente. Los días pasaban y poco a poco las brazas del One for All se iban agotando. Izuku lo sabía bien así que intentó reducir el consumo de las brazas y por esa razón entrenó artes marciales para pulir sus habilidades físicas. Ya que al menos debe saber pelear sin utilizar su peculiaridad o lo que queda de él. Sabía que habían villanos que no eran amenazas y que no es necesario usar su don, pero a la vez había villanos que eran peligrosos y debería usar su peculiaridad ya sea el 25% o el 50% y en peor de los casos debía usar el 100%. Con el tiempo Izuku empezó a sentir un mal presentimiento, había algo que le inquietaba y no sabía qué era. De vuelta con Kaina, ella había fabricado las bombas de humo improvisadas y empezó a dar marcha a su plan. Su plan empezó a las 3 am en punto. Empezó a lanzar bombas de humo de forma indiscreta mientras el lugar se llenaba de una empezó humo y con facilidad rompió la cerradura de su habitación. Los guardias se dieron cuenta y fueron a revisar lo que sucedía, pero uno a uno eran asesinados.
Uno de los guardias intentó llamar a algunos héroes, pero su cuello fue roto al instante. Kaina había eliminado a cada guardia y para escapar ella había liberado a los demás para que sean la distracción perfecta para los héroes. Kaina abrió todas las habitaciones y todos empezaron a salir por la salida frontal en donde varios héroes intentaron retenerlos. Kaina había utilizado la salida de emergencia utilizando el uniforme de un guardia y escapó de allí mientras que el caos del otro lado se desataba. Las horas pasaron y los héroes habían logrado retener los prisioneros, pero 6 se fugaron. Uno de ellos era la ex heroína Lady Nagant. Seguridad pública al enterarse que escapó, se alarmaron ya que creían que ella iba por ellos. Sin saber que ese no era el plan de ella. Mientras tanto Izuku estaba viendo el noticiero para perder el tiempo hasta que vio algo que lo llamó la atención. Lo que él vio que la ex heroína Lady Nagant y varios reclusos habían escapado. Izuku no sabía cómo sentirse en esos momentos ya que él pensaba que Lady Nagant iba a cambiar, pero se equivoca y no sabía qué es lo que planea. El peli verde había suspirado y apagó la televisión mientras se iba a dormir ya que mañana tendría un largo día en su segundo año estudiantil. Izuku estaba pensando en cómo capturar a Lady Nagant si se llega a toparse con ella. Él sabe muy bien que la captura cuando tenía el One for All junto con los quirks de los anteriores portadores, pero ahora solo tiene las brasas y esos quirks se perdieron junto a One for All. Simplemente él tiene las brasas y debería planear con la limitante que tiene ya que solo tiene velocidad y fuerza casi parecida de All Might, pero algo interior en velocidad. Él necesitaría un equipo para capturar, pero intentaría de convencerla para que se entregue sin poner mucha sorpresa. El tiempo es importante ya que, si no la atrapa justo cuando se gradúe, casi nadie podría atraparla e incluso no podría hacerle frente ya que sabe de que ella es una asesina profesional. Eso eran los pensamientos de Izuku mientras formulaba planes para capturar a Lady Nagant ya que aún tiene el quirk que ella obtuvo de All for One y sus ataques a distancia es un problema. Mientras tanto Lady Nagant estaba investigando sobre su querido peli verde aunque ella había asesinado unos idiotas que querían sobrepasarse con ella. Aunque eso lo benefició para obtener dinero suficiente para comprar unos tintes de cabello y unas lentillas de colores. Aunque sí utilizó una mascarilla y un gorro para no llamar la atención en el ojo público sin contar que en su camino hacia asesinado a una mujer para robarle la ropa. No le fue difícil ya que solo tuvo que romperle el cuello en un callejón abandonado. Mientras tanto con la policía. Ellos encontraron el cadáver de una mujer peli blanca con mechones rojos de unos 23 años de edad. Estaba completamente desnuda y con el cuello completamente roto. Aquella mujer no era nada más que Fuyumi Todoroki, la segunda hija mayor de Endeavor. Para la familia Todoroki fue un golpe duro al saber que su hija barra hermana haya sido asesinada. Primero su hijo barra hermano mayor se volvió villano para luego terminar en un estado crítico por sus quemaduras solo quedando un cuerpo moribunda a lo cual iba muriendo lentamente y ahora enterarse de la muerte de Fuyumi. Eso fue un golpe duro para toda la familia y más para Shoto. En otro lugar. Se podría ver a Lady Nagant con cabello completamente teñido de color azabache, de ojos azules gracias a las lentillas y se había maquillado para ocultar sus rasgos faciales para ocultar su identidad. Ella sabe que debe planificar con cuidado sus siguientes pasos y que debe estar muy atenta ya que ahora es una prófuga. Primero ella debe estabilizar su economía para tener los recursos necesarios para sus planes, pero ahora debe hacer una identificación falsa y para aquello debe pagar a una persona especializado en ese asunto. Luego de eso debe buscar un empleo para reunir el dinero suficiente para mantenerse, pero a la vez construir una cabaña en el bosque para ocultar temporalmente a su peli verde. Después de hacer eso, ella tendría que pagar un traficante para trasladar a ella y a su peli verde a otro país sin llamar la atención. Aunque ella planes investigar cosas sobre él ya que capturarlo no le sería fácil, pero lo que no sabe es que él ya no tenía esos múltiples quirks como en aquella ocasión ni mucho menos de que el brócoli estaba perdiendo lo poco que le queda del One for All. Así que ella empezó a dar marcha con su plan. Primero ella empezó a asesinar a algunos criminales de poca monta para reunir el dinero necesario. Luego de reunir el dinero, ella había pagado a un hacker profesional para crear un historial falso y una identidad falsa para el ojo público. Incluso había creado un diploma de profesora ya que ella planea ir a la UA por obvias razones. Debió a que el año pasado Midnight alias Nemuri Kayama falleció en la guerra contra Frente de Liberación cuando intentó detener a Makia.
Fue un golpe duro para los estudiantes, pero sabe muy bien que quedó un vacante para el trabajo y como necesitan una profesora de historia, y como ella en sus años de tártaro solo tenía libros para pasar el tiempo. Básicamente tiene todo el conocimiento sobre la historia de los héroes y de todos los países del mundo. Así que sería beneficiario para Nagant, pero tendría que tener cuidado con Nezu ya que este podría sospechar, así que tendrá que ser cautelosa. Si todo sale bien, ella podría estar cerca de su conejito, ganar dinero para sus planes, también podría averiguar cosas sobre su amado Peli Verde y averiguar su ubicación exacta en donde vive, cuáles son los quirks que tiene, si utiliza transporte público, cuáles son los horarios exactos para interceptarlo y entre más cosas. Ella debe pensar con la mente fría y no actuar con sus impulsos intenso. Por eso controla sus emociones, ya que si se deja llevar, obviamente la va a cagar y la van a mandar a Tártaro nuevamente, y eso no quiere ya que estaría lejos de por vida de su amado. Le iba a tomar meses o unos años para ejecutar su plan maestro para estar con su brócoli. Luego de hacer su identificación falsa, de crear una historia falsa, nombre falso y entre más cosas para no levantar sospechas para el director, asegurándose no dejar nada sin tapar. Lo revisó varias veces, lo formuló varias veces y se ha aprendido lo que iba a decir para no cometer el error de continuidad de su historia falsa. Todo iba bien aunque se dio cuenta de algo, y es que debe llenar una información importante sobre el Kirk. Ella podría utilizar el Kirk del estúpido de All for One o ponerlo como Kirkles en su informe. El Kirk de Airwalk era muy útil, solo que hay una mínima posibilidad de que el Peli Verde se dé cuenta o no, pero sabe que hay quirks similares en este mundo, así que decidió poner en su registro el Airwalk como don principal. Ya todo hecho y planeado en cada detalle, estaba bien formulado sin margen de error. Ella puso en marcha su plan con una calma profesional. La entrevista fue perfecta, tan perfecta que logró engañar a Nezu sin cometer errores, ya que ella es profesional en esto. Así que ella fue contratada como profesora de historia, sino antes de completar examen evaluatorio cada período de año. Ya que deben ser maestros capacitados para el trabajo y dependiendo sus calificaciones se les asignarán el curso del año escolar. Una calificación entre 50% al 60% es para los de primer año. Para los de 70% a 80% de calificación se les asigna a los de segundo año y por último lo que logran sacar entre 90% al 100% para aquellos les asignan al curso del último año. Kaina sabía eso con muchos detalles y con algo de investigación ella descubrió que su enamorado es del segundo año, así que intencional sacó un 75% de su calificación. Así logrando estar en el curso de la clase 2, I2B. El nombre falso que utiliza Kaina es Anastasia Uesugi y es una ex heroína que se retiró para ser una maestra de la famosa Academia UA. Todos los papeles que ella presentó estaban bien escribió y detallados sin tener ningún fallo importante del historial. Así que al final Nezu la contrató al inspeccionarla con cada detalle e incluso le hizo preguntas para confirmar la historia que ella cuenta. Todo fue un éxito, así que Kaina se prepara para la semana que viene como profesora de segundo año. Mientras tanto Izuku estaba con Ida y Uraraka en un karaoke junto con Mejide, Tamaki y Mirio. A lo cual hicieron una competencia y el perdero paga la cena de esta noche. Los 6 disfrutaban del karaoke y al final ganó el grupo de Mirio, aunque estuvo divertido para ellos. Al final comiendo de todo un poco en un restaurante decente mientras que 3 féminas miraban a Izuku con interés. Aquellas eran Ochako Uraraka, Suyo Asugi y la propia Nejire Ado. Las 3 féminas sentían cosas por el Peli Verde y ellas planean confesar sus sentimientos hacia él, pero ellas no sabían cómo decírselo, ya sea por inseguridad, por tener bajo estima o cómo expresarlo. Mientras tanto Kaina está trabajando en las sombras como caza recompensas, ya que tenía que reunir bastante dinero para sus planes oscuros y secretos. Aunque a veces robaba a los mismos villanos que ella asesinaban. Kaina. Muy pronto mi Izuku, muy pronto serás solo mío, solo espera un poco y pronto estaremos juntos de por vida. Hombre 1. Eres una maldita asesina. Lo decía con dificultades debido a las múltiples apuñaladas en todo su torso. Kaina. Solo eres otro trabajo, nada más. Lo termina cortando la yugular haciendo que el hombre muera ahogado por su propia sangre. Time skip de 6 meses se podría ver a Kaina construyendo una cabaña en Estados Unidos debido a las vacaciones de 3 semanas. Así que ella aprovechó y viajó a Estados Unidos para construir un lugar para ella y su futuro amado. Primero construyó una cabaña de madera, pero con un sistema de seguridad súper avanzado y armó un sistema que impide que alguien ingrese o escape del lugar si no tiene el código de seguridad.
Luego construyó múltiples pasadizos que ella conoce para alcanzar a su víctima con suma facilidad entre las sombras. Después creó un sistema de anulación de Kirk en un radio de 10 kilómetros, y ella utiliza una pulsera para no verse afectada, ya va a ser muy precavida en todo. Kaina había estado modificando y creando cualquier sistema de seguridad, incluso utilizando artillería militar y asesina a humanos que sean intruso. Aunque también modificó para que no lo ataque a ella y que el mismo sistema no mate a Izuku. Aunque simplemente lo dejara incapacitado de moverse o dejarlo inconsciente. Luego de eso Kaina terminó de hacer la cabaña, pero ahora debe juntar un poco más de dinero para conseguir la embarcación para trasladar a Izuku de Japón a Estados Unidos, sino antes conseguir una droga para que lo deje inconsciente por unos días. Luego de terminar con la cabaña. Ella volvió a Japón una semana antes de que termine sus vacaciones y siempre protegiendo su identidad falsa a tal punto cada vez que una persona sospecha de ella. Terminan muerto mientras era convertido en carne molida y comida para los cerdos. Eso fue lo que hizo con Shoto Todoroki cuando empezó a meter sus narices en donde no lo llamaban. Kaina siempre se procura en no dejar rastro ni pruebas de sus crímenes ya que ella era profesional en esto y era fríamente calculadora. Aún la ex heroína empezó a notar como unas zorras se le acercaban a su brócoli, así que respiró profundamente y se calmó ya que debe pensar con la mente fría para luego encargarse de ellas. Una por una, ya que si lo hacía con impulsividad, todo podría salir mal, ya que por lo que algunas de ellas podrían defender de la mejor manera posible. Aunque podría matarlas con su rifle, pero no sería suficiente para ella. Kaina quiere destruirlas tanto como físicamente y mentalmente, ya que merecen ser torturadas hasta la muerte. Kaina analizó a la más débil hasta la más fuerte en combate cuerpo a cuerpo, y la lista es Tsuyu Asui, ya que ella es ágil y buena en combate bajo en el agua, pero en cuerpo a cuerpo está indefensa ya que no tiene ningún estilo de combate cuerpo a cuerpo. Incluso ella tiene que desplazarse por los edificios y por esa razón la llevará a un lugar cerrado para dificultar sus movimientos, obligándola a pelear cuerpo a cuerpo. Luego esta Uraraka con ella tendría que tener con sus manos y más que tiene un estilo de arte marcial. Aunque sea una escala decente, algo que Kaina podría manejar con suma facilidad por sus años de experiencia en combate. Luego está Nejireado, la heroína en ascenso. Por los que sabe es que ella una combatiente de distancia, algo que podría complicarla si se desplaza con sus ondas de choque y que estas mismas las ataque. Lo más probable es que Kaina use sus dos Kirk, tanto el brazo de rifle y el Airwolf, para atacarla a distancia para desorientarla. Aunque no las matará al instante, simplemente las llevará a un lugar para torturarlas lentamente y dolorosamente. Algo que se merece por meterse con lo que es suyo por derecho, y por último las humillará en la pelea, ya que podría no curarlas con somníferos o drogas, pero no sería suficiente para ella y lo que quiere es destruirlas, verlas entrar en desesperación como son completamente aplastada por ella. Kaina sonríe con sonrisa enfermiza mientras piensa en cómo destruirlas a cada una de ellas. Aunque también le gustaría ver cómo se pondrían si sus seres queridos muriesen enfrente de ellas. Los días pasan hasta que Kaina empezó a cazar su primera víctima, y esa era Tsuyu, a lo cual la ranita estaba de compras ya que en unos días iba a ser el cumpleaños de su hermanita. La peli verde caminaba tranquilamente hasta sin previo aviso recibió una potente patada en la cabeza, haciendo que ésta entre a un callejón vacío sin la vista de las cámaras de seguridad y sin el ojo público. Kaina sonreía ya que ella fue la responsable de darle un potente patada en cabeza de aquella perra según su punto de vista. Kaina lentamente amarraba a Tsuyu mientras la subía a una camioneta Vans negra. Horas más tarde. Se podría ver a una Tsuyu amarra con esposas anti-quirks en cada extremidad. Estaba en un edificio abandonado a varios kilómetros de Japón, en un lugar desolado en donde nadie pueda oírla gritar. Tsuyu, ¿en dónde estoy? Lo decía confundida y aterrorizada. Kaina. Hola mocosa, ¿con que tú te quieres robar a mi conejito? Lo decía con una mirada de muerte. Tsuyu. ¿A qué te refieres con conejito? Lo decía nerviosa y ya sabiendo quién sería. Kaina. No te hagas la tonta conmigo. Le clava un cuchillo en la pierna a Tsuyu, a lo cual pegó un grito de dolor. Tsuyu. Déjame ir, por favor. Lo decía con lágrimas mientras sentía miedo. Kaina. No me importa lo que digas mocosa, hoy vas a morir.